Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Esta tarde nos acompaña el doctor Óscar Ugarte, él es ex ministro de Salud y lo hemos invitado porque el día de hoy el Ejecutivo ha hecho llegar al Congreso un nuevo proyecto de ley que exigirá que las farmacias tengan que ofrecer en todos los casos productos genéricos. Y además, esta semana, el presidente Vizcarra ha hecho una declaración en una entrevista donde manifestó que no es posible que en el Perú los medicamentos sean tan caros. Doctor Ugarte, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por venir. Primero quisiera empezar por esta afirmación del presidente Vizcarra, quien dijo que no es posible que en Perú se pague algunas veces más que en Estados Unidos y en Europa. Mi primera pregunta sería, ¿es verdad que en Perú pagamos un precio alto por los medicamentos? Determinados medicamentos y en determinados espacios. ¿A qué me refiero? En realidad el mercado de los medicamentos no es un mercado homogéneo. Es un mercado que está dividido por diversas circunstancias y eso genera precios muy diferentes. Por ejemplo, casi nadie sabe que del mercado total de medicamentos, si consideramos una medición como unidades de venta, es decir, cuántas ampolletas, cuántos jarabes, cuántas tabletas de todos los productos habidos y por haber se venden, el sector público es responsable del 70%. 70%. De la compra. Así es, de la compra y distribución. Correcto. Y el sector privado es solo un 30%. Claro, cuando se mide en valor, se invierte la figura. ¿Por qué? Porque los productos que se venden en el mercado privado son mucho más caros porque son de marca. Y ahí es el 70% del valor del mercado. Mientras que este 70% de productos se reduce su peso porque por la forma de compra, uno, porque son genéricos. Casi todo, no todo, casi todo lo que compra el sector público, sea ministerio, gobiernos regionales, salud, sanidades de las Fuerzas Armadas y policiales, casi todos son genéricos. Y además por la modalidad de compra, porque se compra paquetes grandes, digamos. Grandes, es lo que se llama las compras corporativas, que es una vez al año. Correcto. Y entonces se presentan cientos de proveedores y bajan muchísimo sus precios. O sea, lo que usted está diciendo es que en el Estado, en el sector público, se compra a un precio razonablemente barato, pero en el mercado privado sí hay precios elevados. Ahí hay precios elevados por, digamos, tres factores. Uno primero es que priorizan el de marca. ¿El consumidor lo prioriza? No. Los vendedores, digamos, las farmacias. Porque obviamente van a tener un margen de utilidad más alto. Si ponemos el caso ciprofloxacina, que es un producto, es un antibiótico, un buen antibiótico, y que ha sido estudiado en un informe que hizo la Defensoría hace ya un año, eso puede tener un precio de 10 centavos para el sector público. En un genérico. Es un genérico, ¿no? Pero ese mismo producto vendido de marca puede estar a 3 soles la tableta versus 10 30 centavos. Veces el precio. Tranquilamente. Ahora, el sector, los laboratorios, en el caso de Perú, no es así en todos los países, pero en el caso de Perú han inventado otro tipo de genérico, que es un genérico de marca. O sea, es su producto de marca, pero lo venden como genérico, o sea, sin el nombre de marca. ¿Pero está producido por el mismo laboratorio? Por el mismo laboratorio. Pero ¿Y la calidad es la misma? Es la misma. Y es la misma que el genérico que compra el sector público, porque son ellos los que le venden al sector público. Pero tiene un precio intermedio, digamos. Entonces, cuando ven en las farmacias privadas, por lo general no se encuentra el genérico, digamos. Es el genérico de marca el que se vende. Ese es el que aparece. Entonces, ahí hay, claro, es una estrategia comercial. Entonces, hay 3 tipos de producto: el de marca, el genérico de marca y el genérico. Correcto. Ahora, usted señalaba que en muchos casos las boticas, las farmacias comercializan estos productos porque les da, digamos, uno de marca o un genérico de marca, porque les da un mayor margen. Sí. En la Comisión de Defensa del Consumidor hay actualmente un dictamen
que pretende sancionar a boticas que induzcan a la compra de medicamentos de marca. Esta es una práctica que existe, entonces. Existe, efectivamente, es conocido, digamos, que los vendedores que están en las farmacias, los que venden al público, atienden al público, reciben un determinado porcentaje por los productos, el tipo de ventas que se produzcan. En convenio con los laboratorios. Probablemente, ¿no? Eso es lo que está siendo planteado en la comisión del Congreso, porque de alguna manera está, digamos, afectando algo que es indispensable para cualquier consumidor, y en el caso de salud tanto más. ¿Cuál es? El tener capacidad de libre elección. Y ese es uno de los problemas que se afecta cuando hablamos de medicamentos. ¿Por qué? Porque el medicamento es prácticamente la única mercancía donde hay una asimetría de información total. El usuario no sabe cómo decidir por uno o por otro, decide el médico, y está bien que decida desde el punto de vista profesional, pero el médico decide, le decía el caso, para esta infección, digamos, de vías respiratorias, la ciprofloxacina es muy buena, ¿ok? Pero el usuario, si tiene que ir a la farmacia a comprar y le ofrecen el de marca, él no sabe que hay otro genérico que es mucho más barato y debiera estar informado. Entonces, si el vendedor induce a comprar el de marca, eso está vulnerando un derecho del paciente. Exactamente. Pero es legal, actualmente es algo que no está sancionado. No está sancionado, pero sí está sancionado que los médicos induzcan a la venta del producto de marca. O sea, eso sí hay una norma de hace muchos años que exige que los médicos recetemos con el nombre de lo que se llama la denominación común internacional, que es el nombre genérico. Le deja la norma, la libertad al médico. Si quiere, puede recomendar una marca, si quiere. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se necesita es que el usuario, el ciudadano, esté informado y él pueda decidir, me voy por uno o por otro, porque yo conozco gente que prefiere de marca, pero si uno le informa, tienes también este genérico y él decide marca, que compre de marca. Ahora bien, precisamente ahí hay una duda que surge porque mucha gente, existe la creencia que el de marca quizá es más efectivo, tiene menos efectos secundarios. ¿Esto es real? ¿Hay una diferencia en la calidad del medicamento entre uno de marca y uno genérico? No. Si ambos son, digamos, con el mismo procesamiento, ¿no es cierto? O sea, la calidad no depende de que sea genérico o que sea de marca. Puede ser de mala calidad uno u otro, o puede ser de buena calidad uno u otro. Porque la calidad está determinada por determinados estándares de producción, de almacenamiento y de distribución, que están reconocidos a nivel internacional. Esos estándares aquí están ya aprobados desde el año 2009, con la ley de medicamentos que se aprobó ese año, y que exige, por ejemplo, que los laboratorios que produzcan deban tener una certificación de buenas prácticas de manufactura. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene el insumo que se utiliza para ese producto es de calidad, que la cantidad que le están poniendo es de 500 miligramos y no 400. Y esto aplica para el de marca y para el genérico. Para todos. Correcto. Pero la norma establece además, porque hay toda esta discusión sobre la bioequivalencia, ¿no? Y la bioequivalencia efectivamente es un concepto que hay que mantener, porque se dice, pero aquí no se hacen análisis de bioequivalencia. ¿Qué significa la bioequivalencia? Es que tenga la misma... Mismos componentes. Y efectivamente puedan tener el mismo resultado, digamos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué cosa es lo que sucede? La norma peruana establece 3 formas de manejar eso. Una es, si los productos son importados y vienen de países de alta vigilancia sanitaria, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, países europeos, Japón, donde ya pasaron por ese filtro,
y sus órganos de control allá le han dado el ok de la calidad, aquí no necesitamos hacer ese mismo proceso. Eso está por ley. Pero ¿y los laboratorios peruanos que quizá no han pasado por ese proceso afuera? Ese es un segundo caso, digamos, ¿no? Pero los de alta vigilancia sanitaria eran 15, ahora son 18. Están claramente tipificados. Los que vienen de ahí, no hay problema. ¿Qué pasa con los laboratorios peruanos? Aquí sí se requiere hacer una certificación nacional. ¿Quién hace? DIGEMIT. La Dirección General de Medicamentos y Drogas del Ministerio. Y eso lo viene haciendo ya desde hace años. Entonces, DIGEMIT certifica que tales o cuales laboratorios tienen y cubren todas las buenas prácticas de manufactura y por lo tanto están facultados para vender, porque si no, no podrían vender. Entonces, en el mercado peruano. Si tiene esa certificación del DIGEMIT, podemos entender que un genérico y uno de marca deberían tener la misma calidad, digamos. Así es. Ahora, ¿cuál puede ser la diferencia? Que también la hay. Si yo doy un antibiótico genérico, solo genérico, y un producto de marca que contiene el mismo componente, pero yo sé que el antibiótico, cualquier antibiótico puede producir una gastritis, un secundario. Y por eso le adiciono un antiácido, está mejorando, pero no es el mismo producto ya, ¿no es cierto? Correcto. Porque si el producto genérico, yo le pongo un antiácido genérico, ahí sí es el mismo efecto. Yo no puedo comparar el genérico simple versus el de marca que tiene este adicional. Pero en términos de los efectos del tratamiento, debe ser lo mismo. Debe ser el mismo. Y entonces le quisiera preguntar, ¿por qué comprar genéricos? ¿Por qué mantener los medicamentos de marca? ¿Por qué si deben asegurarse las patentes? Es un tema de fomentar la inversión en la industria, la investigación, me imagino. A ver, por ejemplo, en Estados Unidos solo se receta genéricos. Los médicos recetan genéricos. El producto de marca es una rareza, digamos así, ¿no? Es una libertad que tienen quienes quieren hacerlo, pero todos los médicos están obligados como está acá, la denominación común internacional. Ahora, es cierto, porque esto lo determinó la Organización Mundial de Comercio de inicio de los 90, que los laboratorios que innovan y que crean nuevos medicamentos y por lo tanto desarrollan la ciencia y la tecnología, etcétera, deben estar protegidos por una patente hasta por 20 años que les da exclusividad. Porque invierten recursos en esa investigación. Es lógico. Claro, ahí siempre ha habido la discusión, ¿por qué 20 años? Podría ser 15. No, hay estudios que dicen que en 3 años va a recuperar o que el resto es ya ganancia extra. Bueno, pues eso es una discusión, pero están protegidos, ¿no es cierto? Y es un derecho que tienen esos laboratorios. Pero cuando se vence esa patente del producto cualquiera que fuere, ya el conocimiento de la fórmula química de producción es público. Entonces cualquier laboratorio, que es lo que ha venido sucediendo, toma la fórmula y produce. Y por lo tanto el precio baja por naturaleza, digamos, ¿no es cierto? Entonces usted recomendaría que siempre que hay un genérico, es mejor ir por el genérico. Es mejor ir por el genérico, salvo. Si es que tiene esa certificación a la cual... Que la tiene, porque si está vendiéndose es porque la DIGEMIT ha certificado. Salvo que haya pues trampa, porque también hay el mercado negro allá, pero eso se reprime simplemente. Todavía queda ahí un tercer grupo de aquellos productos que vienen de países que no tienen esta alta vigilancia sanitaria. Por ejemplo, China no tiene, India no tiene, Pakistán, qué sé yo. Y son productores. La DIGEMIT certifica en esos casos. Exactamente, la ley dice que si hay, no es el país, sino los laboratorios de esos países que quieran vender en el Perú, tienen que pedirle a DIGEMIT que vaya a certificar. Y está produciendo. O sea, en todos los casos en Perú, si es un genérico, tiene esa certificación. Tiene que haber una certificación. De acuerdo. Hemos hablado de este dictamen que está en la Comisión de Defensa del Consumidor, pero además dijimos al inicio de esta conversación que ha llegado al Congreso hoy un proyecto de ley presentado por el MINSA, por el Ejecutivo, ¿no? Y este proyecto de ley dispone que todas las boticas, las farmacias,
tengan que ofrecer genéricos. Sí. Debemos entender entonces que a la fecha las boticas no siempre tienen genéricos. No siempre. El estudio, es importante el estudio que hizo la Defensoría del Pueblo hace un año, un poquito más, donde muestran que hay un porcentaje bastante importante, diría yo, en esa muestra, que sí tenían genéricos. Y en ese sentido, respecto a lo que fue hace 10 años, yo recuerdo cuando yo fui ministro, el porcentaje de farmacias que disponían genéricos era bastante menor. Ahora hay un porcentaje mayor, pero no es el 100%. O sea, de todas maneras uno puede ir y no va a encontrar genérico en determinado tipo de farmacia. Entonces, eso, lo que la ley procura es que se resuelva garantizando que todos tengan la disponibilidad de genéricos para garantizar el derecho del ciudadano a escoger si así lo quiere, ¿no es cierto? Y que no se induzca hacia la compra del de marca, porque eso sí es ilegal y eso debe ser combatido, digamos. ¿Hay un derecho ciudadano para acceder? ¿Eso es un derecho garantizado por el Estado? ¿Está plasmado en alguna ley o en la Constitución? ¿El acceso a la salud, digamos? Sí, claro. En la Constitución. Sí, pero la ley lo precisa, porque el proyecto de ley empieza diciendo, el artículo 1 dice: la presente ley tiene por objeto declarar el acceso a los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud. Con esa precisión no estaba en la legislación anterior. Entonces sí es una aporte. El acceso al medicamento es parte del derecho a la salud. Así es. Y se entiende con esta ley que es el acceso al medicamento genérico también, no a cualquier medicamento. No a cualquiera, pero no solo y exclusivamente al medicamento genérico, porque sobre determinadas enfermedades muy importantes no hay genéricos. Porque todavía no se vence la patente. Exacto. Eso, con la mayoría de los medicamentos oncológicos no se han vencido las patentes. Para el tratamiento de cáncer no se han vencido aún las patentes. Esos tratamientos, que son muy efectivos y además son parte de quizás la punta de la innovación tecnológica, porque son productos biológicos y son muy caros, pero son muy efectivos, también son considerados esenciales, pero no hay genérico. Pero ahí no se puede hacer nada, hay que esperar que venza la patente. El Estado, digamos, sí, no puede... Pero el Estado, ¿qué cosa viene haciendo? Es el principal comprador. ¿De los medicamentos de marca? Oncológicos. Oncológicos. De los medicamentos oncológicos, porque al inicio yo le explicaba que del mercado total de medicamentos, el sector público compra el 70%. De la cantidad. De la cantidad. Y el otro 30% en el sector privado. Pero en los oncológicos es el 98%. Porque son tan caros que la gente común y corriente, o incluso la gente de dinero, no va a comprar. Busca estar en un seguro que lo pague. O el seguro social, o un privado, o para la mayoría de la población el SIS, ¿no? El seguro público. Bueno, es por eso que el sector público es el gran comprador de oncológicos y que son de marca. Cuando se ve esa alternativa ahí. No hay alternativa. Y ahora este proyecto de ley que obliga a las farmacias a ofrecer genéricos, entonces ¿considera usted que es algo legal y es algo deseable? Por supuesto. Yo creo que es algo que va a permitir, vía esto, que hay que entenderlo como una regulación del mercado en favor del ciudadano, debe permitir que haya una mejor oferta para el ciudadano. Pero quiero hacer una tingencia que es sumamente importante en esta discusión, porque esto que ha resultado como el elemento más crítico en el debate de esta ley, no es lo más crítico. O sea, no es el aspecto principal del proyecto de ley, porque eso está en la cuarta disposición complementaria final. O sea, es una yapa. ¿Y cuál es el aspecto central de esta ley? Mejorar la oferta pública. Lo principal acá es, como dice, finalidad. La presente ley tiene por finalidad modernizar, optimizar y garantizar
los procesos necesarios para el abastecimiento de los recursos estratégicos de salud, permitiendo que los mismos estén disponibles y sean asequibles a la población. Y cuando lo desarrolla, la mayor parte del articulado está referido hacia los procesos públicos, porque los procesos públicos están fallando en la programación, en la compra y en la distribución de los medicamentos. ¿Cuáles son las principales falencias de los procesos de compra del sector público? Eso ha variado según la época, pero lamentablemente en los últimos 3 años, por problemas, se cambió a la gente que tenía experiencia en las compras corporativas, que era la que sabía programar qué cantidad se requiere, etcétera, etcétera. Han habido tropiezos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que se ha programado mal y se ha comprado peor. Por ejemplo, el año pasado, en 2018, se ha devuelto más de 100 millones de soles porque no se logró comprar en los plazos previstos. Es un problema de gestión, ¿ok? Por fallas logísticas, los expedientes de compra no se terminaron. Problemas administrativos, eso no puede pasar, ¿no es cierto? ¿Pero se corrige con una ley? Bueno, se corrige señalando los problemas y facultando a las instancias respectivas o indicando que tiene que haber procesos de modernización. Que es un tema de gestión. Es un problema de gestión, totalmente. Entonces, lo central de la ley está orientado a eso, porque además, una cosa importante que debe conocerse es de los que van a comprar a las farmacias, el 39%, según una encuesta hecha por Digemid en los ciudadanos que van a la farmacia a comprar, 39% provienen de los hospitales públicos que no encontraron medicamentos ahí. Y van a la farmacia. Van a la farmacia y pagan de su bolsillo cuando vieran el seguro. Y eso no es reconocido por el CIS, digamos. No, si lo compra por allá no es reconocido. Pero también un porcentaje de salud no encuentra en sus farmacias y el asegurado va a comprar. O sea, son perjudicados por las falencias en la gestión de la salud pública. Indirectamente, las farmacias privadas se benefician de esa ineficiencia del Estado. Así es, ¿no es cierto? Entonces, corregir lo público es fundamental y la ley lo apunta. Entonces, creo que ese es el aspecto más importante de esta ley, que está obligando a que el propio Ministerio de Salud, las instancias correspondientes, mejoren sus procesos, sean más eficientes, hagan mejor uso de los recursos y complementariamente la medida que obliga a las farmacias a tener genéricos, ¿no? Correcto, bueno, pues esperemos que mejore la gestión de la acceso a medicamentos del sector público. Yo soy optimista en eso porque creo que es un aspecto bien importante en el campo de salud pública. Doctor Ugarte, le agradezco mucho. Gracias también. El doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Buenas tardes.